Buenas tardes, mi nombre es Ana Karina Cruz Ríos. Mi tema de investigación es el síndrome del edificio enfermo y factores de riesgo psicosocial en trabajadores de la salud de un hospital privado de Guadalajara, en México. Quiero presentarme un poco. Mi formación es, soy paramédico, soy técnico en urgencias médicas, soy diseñadora gráfica y tengo una maestría en arquitectura y urbanismo. Esto pues obviamente despertó mi inquietud sobre los espacios hospitalarios, particularmente las áreas de urgencias y la disposición espacial y cómo estaban diseñados para los mismos pacientes, ¿no? Para la forma en que se perciben los espacios. Pertenezco a un programa de doctorado de Ciencias de la Salud Ocupacional de la Universidad de Guadalajara y en este momento pues estoy presentando mis avances de investigación de la prueba piloto. Primero voy a empezar con el planteamiento del problema. Bueno, pues el síndrome del edificio enfermo es una problemática pues algo antigua ya, que afecta entre un 10 y un 30% de los ocupantes de un 30% de los edificios construidos entre 1965 y 1975, en donde pues en ese tiempo se tuvo que construir los edificios de cierta forma para economizar los servicios y pues obviamente la climatización interior. Por eso es que empezó a causar esta problemática. Y respecto a los factores de riesgo psicosocial, pues tenemos que la Organización Mundial de la Salud estima que al menos el 25% de las personas, bueno, más bien de los pacientes que acuden al sistema de salud, tienen algún tipo de trastorno mental. Y respecto a esto, aquí en México, en el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Universidad Autónoma, la Universidad Nacional Autónoma de México, pues proyectan que para el 2025, en el caso particular de México, los trastornos mentales van a ser la primera causa de discapacidad laboral. Pero entre los antecedentes tenemos esto que pues es importante mencionarlo. Las primeras manifestaciones que se vieron fue en 1968 con esta conocida fiebre de Pontiac, y en 1976 con la legionelosis, que fue en Filadelfia. En ambos casos se presentó un tipo de epidemia extraña que generó como una neumonía atípica que causó varias muertes. Y bueno, pues obviamente se hizo una investigación respecto a esto por la rareza de la situación, y se descubrió que se encontraba la problemática en el aire acondicionado en este caso del espacio donde se encontraban las personas. Y por eso ya en 1982 ya fue como reconocida como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a los factores de riesgo psicosocial, tenemos que, pues es cualquier posibilidad de sufrir algún tipo de daño físico o psicológico derivado del puesto, de los métodos y de los procesos de trabajo. Todo esto por la inadaptación y las competencias del trabajador en este caso en particular. Y bueno, en 1974 se hizo referencia por primera vez a esta problemática en la Asamblea Mundial de la Salud. Respecto a la justificación, pues bueno, tenemos esta imagen que nos muestra que respiramos 8,000 litros de aire al día, y bueno, nuestro 90% del día lo pasamos dentro de un espacio interior, por lo que pues es importante que consideremos que el aire interior se encuentra 10 veces más contaminado que el del exterior. Por eso es que esto es una problemática importante. Y bueno, eh, para esto se manifiesta también que entre los años en México, pues existe normatividad respecto a la calidad del aire interior, misma que sí está implementada el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero pues no se toman las medidas apropiadas para obviamente contenerlo. Y pues los factores de riesgo psicosocial representan un tercio de los accidentes y de las enfermedades de trabajo. Y bueno, el estrés negativo en este caso causa entre un 50 y un 60% de las jornadas perdidas de trabajo, en este caso de lo que llega a ocasionar como trastornos que pueden llegar desde la depresión o enfermedades mentales hasta el suicidio. Y en el caso de la trascendencia, bueno, ¿por qué se elige que sea un hospital? Porque son espacios que pues son mucho más vulnerables a infecciones. Se pueden dar en este caso las enfermedades nosocomiales,
y esto pues obviamente disminuye la productividad y la capacidad que tiene una persona o en el caso del personal médico de brindar atención. Y pues destacando que el año pasado en México, en 2020, fue número 1 en muerte de personal médico por estas cuestiones de COVID-19 dentro de los espacios. Y pues también estimando que el 30% de los trabajadores actualmente sufren un estrés negativo. Dentro de esta cuestión o de estas enfermedades se encuentra también el burnout y el mobbing, que son estas problemáticas también psicosociales en el trabajo. Y dentro de la factibilidad de la problemática también tenemos que el edificio pues en realidad puede ser cualquiera, pero los hospitales son los que manifiestan mucho más aguda esta problemática. Respecto a la metodología, pues tenemos que pues es una metodología cuantitativa, de tipo observacional, experimental, no experimental, perdón, correlacional y transversal. Está basada en el neopositivismo de Rudolf Carnap y el estructural funcionalista de Talcott Parsons y el modelo ecológico sistémico de Bronfenbrenner. Aquí es importante destacar estas dos imágenes donde se ven los círculos, en donde podemos ver la teoría sistémica de Parsons y el modelo ecológico de Bronfenbrenner como una comparativa, donde se observan obviamente los sistemas, ¿no? El sistema de lo que viene como de lo particular a lo general, y obviamente pues esto es parte importante de cómo se aborda aquí el modelo teórico en la investigación. Y pues aquí abajo vemos los instrumentos que se van a aplicar para ambos casos. En el caso del síndrome del edificio enfermo, es la escala SEN-NTP 290, que es una adaptación del original que existe ahorita actualmente del NTP 290, solo que en este caso pues es una adaptación por el país y por el año en el que se realizó este instrumento. Y en el caso de los factores de riesgo psicosocial, el cuestionario de factores psicosociales en el trabajo de Noemí Silva, adaptado del 2016. El tipo de muestra es probabilístico por conglomerado y el análisis estadístico es con SPSS. Se pretende, aplicar a 30 personas de un hospital privado de Guadalajara, y pues la prueba de campo posteriormente será a 5 personas por cada ítem para poder realizar la validación correcta del instrumento. En la hipótesis tenemos que el síndrome del edificio enfermo está relacionado con los factores de riesgo psicosocial en los trabajadores de la salud de un hospital privado de Guadalajara, y el objetivo general es evaluar el síndrome del edificio enfermo y los factores de riesgo psicosocial de los trabajadores de la salud de un hospital privado de Guadalajara. En el caso de los criterios de selección, aquí tenemos esta parte que es importante, los criterios de inclusión. Tenemos a trabajadores del área de la salud de cualquier edad, de cualquier género o grupo étnico que trabajen en las instalaciones, pero es importante contemplar que sean personas que tengan una antigüedad mínima de 3 meses, porque es la consideración que tiene que tenerse para poder evaluar el síndrome, y pues trabajadores que quieran participar de manera voluntaria. En el caso de los criterios de exclusión, pues serían los trabajadores que tengan menos de 3 meses, como se mencionó anteriormente, y trabajadores de la salud que tengan alguna incapacidad laboral o alguna condición que vulnere su salud o que se encuentran en vacaciones. Y en el caso de la salud, pues podría ser también lo que actualmente estamos viviendo de la pandemia. Y pues finalmente, pues trabajadores que no quieran participar. La prueba piloto se aplicó a 30 personas, a 30 trabajadores de un hospital privado. Se aplicó el cuestionario de características sociodemográficas y laborales, la escala SNTP 290 adaptado para el síndrome del edificio enfermo en entornos hospitalarios, y el cuestionario de factores psicosociales en el trabajo del 2016 adaptado también por la doctora Noemí Silva Gutiérrez. Entre los objetivos que tenemos para la prueba piloto es importante contemplar la evaluación del proceso de implementación de la prueba piloto, que en este caso nos habla de pues determinar una validación facial y de apariencia del instrumento para poder en este caso empezar con el proceso de validación. Y esto también implica que tengamos que cronometrar la aplicación de las encuestas, identificar las correcciones y las adaptaciones que deben hacerse posterior a la aplicación. Entre las consideraciones, es muy importante estas consideraciones para la aplicación. Es importante considerar a la persona, en este caso, que se encuentre en un ambiente de seguridad, un ambiente adecuado y privado para poder contestar, que se tenga la autorización del hospital o del lugar para poder ingresar.
El tiempo de duración tiene que ser el que se le menciona a la persona y no tratar de no afectar mucho al trabajo de la persona, a las actividades. Ver la manera de hacer una captación de participantes que no afecten al resto de los que participan en la aplicación. Los instrumentos deben ser muy claros, debe haber una vigilancia en el momento de la aplicación para poder resolver cualquier tipo de duda que se vaya presentando. Antes de la aplicación se llevó a cabo entonces una evaluación por parte de jueces en donde se evaluó la apariencia o el aspecto general o la sintaxis y la semántica del instrumento, así como el contenido relacionado con los objetivos, y esto pues obviamente arrojó resultados importantes respecto a la W de Kendall, que salió pues baja, pero la aceptación respecto al instrumento de 23.66 es alta, que ese es el porcentaje que se arrojó en el momento de hacer la evaluación por parte de los jueces. Entre las características, aquí tenemos las estadísticas descriptivas de los 30 trabajadores. Tenemos que el 70% son mujeres y el 30% son hombres. El estado civil que se muestra destacando los más altos son el 56.7% son solteros, el 36.7% son casados. La escolaridad de la mayoría son 30% preparatoria, el de 23.3% tiene posgrado y el 20% es técnico. Respecto a los puestos de trabajo, el 23.3% es personal administrativo, el 20% son servicios y mantenimiento, y el 20% es enfermería, el 36% son médicos, 36.7%. El tiempo para tomar alimentos se entiende como una pausa de descanso. Es de media hora para un 36.7% y de una hora para el 53.3%. Respecto a esto siguiente que muestro, que es la parte del alfa de Cronbach, bueno, tenemos relacionado con la respuesta de varios autores, que bueno, que el nivel es alto en lo general, pero sí hay que hacer revisiones específicas en cada una de las dimensiones, sobre todo el instrumento que se está pretendiendo evaluar. En este caso, la dimensión de agentes químicos y biológicos, que es un poco baja, aunque es aceptable para algunos autores. Respecto a las calificaciones particulares de la prueba piloto, tenemos algunos hallazgos. Principalmente sería como la temperatura no adecuada en el caso de la dimensión de condiciones del lugar de trabajo, esto en los factores de riesgo psicosocial, que se encuentran expuestos a hongos o microbios. En la carga de trabajo, la jornada se prolonga por más de 9 horas. En el contenido y las características de la tarea, ejerce actividades de coordinación de personal. Estas es importante destacar que también algunas no son tan altas, sin embargo son las más altas dentro de la misma calificación que se encuentra dentro de los cuestionarios. Se requiere un alto grado de concentración en el caso de las exigencias laborales, la verbalización constante, su trabajo requiere creatividad e iniciativa, el papel laboral y el desarrollo de la carrera realiza actividades que no son de su agrado, la interacción social y aspectos organizacionales y participar en diversos grupos de trabajo. Todo esto es importante analizarlo para poder así determinar cuáles serán las problemáticas que hay que, obviamente, hacer mucho más enfoque, ¿no? Y tener mucho más concentración. La remuneración del rendimiento, en este caso, pues está inconforme con el salario y está insatisfecho con el sistema de pensiones y de prestaciones. En el caso del síndrome del edificio enfermo, el instrumento, bueno, muestra que en el área abierta, lo más sobresaliente sería que en el área, se encuentran en áreas con más personas abiertas. La ventilación es que si hay ventanas, el olor a comida es lo que más sobresale, los productos de limpieza, y se encuentra expuesto a radiaciones infrarrojas. En el caso de la dimensión que habla de los químicos y biológicos o los agentes químicos y biológicos, se encuentra expuesto a sustancias inflamables, a contacto con sustancias de limpieza y a compuestos químicos corrosivos. En el caso de los agentes ergonómicos, estas son positivas porque la mayoría son buenas respuestas, son positivas en el cuestionario. Tienen la posibilidad de ajustar su monitor y el teclado, tienen la posibilidad de pararse y de trabajar de pie, las muñecas planas al escribir, los hombros relajados paralelos al torso, la cadera en ángulo de 90 a 120 grados, material al alcance, el almacenamiento extra para organizar. En el caso de
De los factores psicosociales, aquí tenemos varias importantes para destacar el nivel alto de atención, la cantidad de trabajo suficiente, el ritmo de trabajo se debe a causas externas, la frase que mejor refleja es el trabajo es que es variado, se encuentra satisfecho con el trabajo en su mayoría, las responsabilidades normales o el contrato es continuo o eventual o son mucho más, y desempeñar el puesto de trabajo requiere saber escribir y saber leer, formación profesional, formación media y superior, control adecuado del jefe y las relaciones interpersonales entre jefe, compañero y subordinado son buenas. Y respecto a la sintomatología, en este caso los síntomas dentro del lugar de trabajo, bueno, aquí hay que hacer un análisis más exhaustivo para ver por qué son tan bajas las calificaciones, pero bueno, los síntomas bucales y sequedad o los síntomas dolorosos y de la espalda, que son los únicos que se podrían destacar dentro de estas. Estas son las características de cómo se hizo la evaluación, o más bien las respuestas de la evaluación facial o la evaluación de apariencia, donde destacamos en la parte central que las personas comentaron que los ítems eran, les pareció que eran muchos ítems eh, que deben de estar de forma más clara, pues están, aparentemente algunos son algo confusos, debe sistematizarse mejor el instrumento para que los ítems sean adecuados la cantidad de acuerdo a cada una de las dimensiones. Y es necesario, como se ve aquí, pues unas dimensiones nutrirlas y otras disminuirlas, que son algunas que son bastante largas. Esta es una imagen donde se muestra cómo se realizó la evaluación por parte de los jueces y cómo se describe en la parte descriptiva, digamos, valga la redundancia, cómo se muestra cada una de las características del cuestionario y cuáles serían las posibles causas por las que resultan confusos algunos de los elementos y que pues es importante tomarlos en cuenta para poder realizar las pertinentes correcciones. Y bueno, finalmente, el nivel de fiabilidad a través del alfa de Cronbach en realidad fue alto, eh, fue una muy buena calificación, pero pues sí es importante que se realice, que es necesario pues revisar los resultados. En el caso de las aplicaciones de los cuestionarios sociodemográficos y laborales y los agentes químicos y biológicos para pues, subir el puntaje. Hay que replantear el contenido de algunos ítems como se muestra y pues hay dimensiones que son demasiado largas o tediosas y otras que son muy pequeñas o muy pobres. Y pues obviamente ya respecto a los resultados, las dimensiones que más afectan a los trabajadores de la salud en el hospital en este caso son los agentes físicos y psicosociales del cuestionario del síndrome del edificio enfermo y las exigencias laborales del cuestionario de factores psicosociales. Los ergonómicos, como había mencionado, son puntajes altos, pero son calificaciones positivas. El cuestionario de manera general tiene una calificación alta para los jueces evaluadores y sí contiene las preguntas necesarias para diagnosticar los factores de riesgo psicosocial de un síndrome del edificio enfermo. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias.